Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Yo soy Rubí Castillo y Edgar Bravo y hoy vamos a compartir con ustedes. Pero antes que eso quisiéramos presentarnos. Yo soy de Confra. Quizás algunos de ustedes no me conozcan porque hace poco más de 6 años Dios me llamó para servir en misiones, para servir a los pueblos indígenas de nuestro país y fui enviada por la iglesia como misionera para servir en México. Y mientras estaba en este proceso de aprendizaje, Dios me mostró la necesidad y la importancia de la traducción de la Biblia. Cuán importante es que la palabra llegue en el idioma del corazón de nuestros pueblos indígenas. Así que me fui a preparar a Perú, regresé a México para servir aquí y mientras estaba sirviendo, Dios me dio el placer, la bendición de conocer a alguien con el mismo llamado que yo, con el mismo deseo de servir a nuestro Dios en la traducción de la Biblia a los pueblos indígenas de México. Y bueno, él es Edgar y tuvimos la bendición. Les muestro una foto de casarnos en marzo del 2019. Nos casamos, ya vamos para 2 años y juntos servimos en la UNTI, Unión Nacional de Traductores Indígenas. Tenemos esta bendición de servir ahí, trabajando, apoyando a varios pueblos. Pero bueno, le voy a dar el lugar a mi esposo para que él comparta un poquito más. Buenas tardes o noches a todos. Es un gusto poder estar en este lugar compartiendo este tiempo de enseñanza. Y bueno, como lo dijo mi esposa, mi nombre es Edgar. Soy originario de una comunidad indígena del norte de Puebla. Hablo el náhuatl y precisamente entendiendo que hay diferentes idiomas y que cada idioma expresa una forma particular. Yo quise que iniciemos con un versículo que va a ser el centro de esta enseñanza. Vamos a aprender el versículo. Espero que algunos puedan identificarlo previamente, entenderlo y pues vamos a leerlo. Dice, Icanon, Nochitlencatki, Omuchubilistino y Callejuatzin, Callejuatzin, Huampayehuatzin, Yehuatzin Dios, Maxilin, Huescapan Tlalilis y Caesintitlochipa. Amén. Con este versículo queremos iniciar también orando para que Dios nos guíe y dirija en esta enseñanza. Vamos a orar. Señor bendito, te agradecemos, Padre, por tu perfecto amor, Señor, por tu voluntad perfecta, buena y agradable. En este tiempo, Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes, nos dirijas, nos enseñes, Señor, tu palabra, que seas tú el que nos inspire a cada uno de nosotros y que aprendamos sabiduría. Señor, tu palabra es verdad y por eso clamamos a ti para que nos enseñes tu verdad. Lo pedimos y confiamos en ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Sí, hoy quisimos compartir acerca de un matrimonio que encontramos en la Biblia, un matrimonio que vemos que juntos están sirviendo a Dios. Como les comentaba, nosotros tenemos esta bendición de poder juntos servir al Señor, de trabajar en la misión de Dios y queríamos compartir acerca de esto y vamos a hablar acerca de Priscila y Aquila. Y bueno, para ver esto quisiera que leyéramos juntos Hechos 18 del 1 al 3. Lo tenemos en la pantalla y podemos leer lo que nos dice ahí. Les pido que vayan cada uno a su Biblia y leamos Hechos 18 del 1 al 3. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y bueno, continúa la historia y los animamos a leer todo el capítulo 18, pero vamos a enfocarnos en esta primera parte. Vemos a esta pareja, vemos a Pablo llegando a Corinto, donde ya estaba esta pareja, Priscila y Aquila. Ellos no llegaron a Corinto por voluntad propia, o al menos es lo que vemos aquí, sino que dice que fueron sacados de Italia o venían provenientes de Italia por un edicto o por algo que había mandado Claudio. Y cuando estaban ahí,
ellos fueron expulsados, fueron sacados fuera, digamos, de su voluntad o de su comodidad, de donde ellos querían estar. Algo fuera de control para ellos fue lo que los movió, pero sin embargo, esto estaba bajo el control de Dios. Dios tenía el control de esta situación. Y en eso nos llevaba a pensar que hay cosas que a nuestros ojos parecen ser malas o parecen estar fuera del control, como es que hombres puedan mandar leyes o puedan hacer este tipo de cosas, pero sabemos que forman parte del escenario de Dios para lo que Él quiere hacer. Nada se escapa del control de Dios y lo hemos vivido y lo vemos en esta situación de la pandemia y de la situación difícil que estamos viviendo ahorita. Cuando nosotros iniciamos el año teníamos muchos planes de poder visitar a las comunidades. Vivimos ahorita estamos en la Ciudad de México porque de ahí nos movemos a puntos estratégicos o a visitar las comunidades en todo el país. Y sin embargo, cuando vino esto, todo se detuvo y venía a ser como, ¿y ahora qué hacemos, no? Pero sabemos que nada se escapa del control de Dios y hemos podido ver cómo Dios ha tenido cuidado y ha permitido que su obra continúe a pesar de las dificultades. Pero a lo mejor también en su caso puede ser situaciones así, ¿no? Como lo era para Priscila y Aquila, salir de un lugar donde estamos. Y quisiera que con esto reflexionáramos en esta pregunta: ¿dónde te ha puesto Dios? Porque aquí no se trataba de dónde los había mandado Claudio, se trataba de dónde los había puesto Dios. ¿Dónde te ha puesto Dios a ti? ¿Dónde nos ha puesto Dios? Y bueno, esta es una de las primeras preguntas, pero vamos a seguir viendo un poco más al respecto. Ok. Bueno, esta historia es muy interesante, es una de las tantas que nos ha gustado tomar para aprender mucho porque eh, pasan cosas que no son tan casuales, que parecieran comunes, que parecieran, pero realmente no. Y bueno, una pregunta que tenemos también respecto a esto es, ¿qué es lo que tienes y qué es lo que sabes? Como vemos en la historia y recordamos un poquito de Priscila y Aquila, ellos eran del oficio de hacer tiendas. Algunos comentaristas hablan sobre que su oficio era curtir pieles. Y bueno, ambas cosas tienen que ver con las tiendas. Algo particular que pasó es que pudieron conocer a Pablo porque eran del mismo oficio. Este dato es tan curioso que nos permite ver que ellos conocieron a través de lo que sabían hacer al apóstol Pablo y pudieron también aprender este oficio. Pero algo también importante o interesante que vemos en la historia de la cultura judía es que muchos de los padres enseñan un oficio a los hijos y este oficio puede servir para sostenimiento, si es que para un sostenimiento futuro. Muchos hablan acerca de que Pablo pudo haber tenido este oficio también de su padre, o aún mismo cuando fue instruido por sus profesores o instructores. Y bueno, ¿qué es lo que tienes? Y también, como lo vemos aquí en la pregunta, ¿qué es lo que sabes? Necesitamos ver y preguntarnos a sí mismos nosotros, ¿qué es lo que tenemos hoy día? ¿Y qué es lo que sabemos? ¿Saben? Algo que me gusta muchas veces compartir es que la iglesia local a donde yo crecí, nuestro pastor, él, él tenía un oficio, una profesión con la cual servía. Él era médico veterinario o es médico veterinario y él con su profesión, él nos compartía que pudo llegar al hogar hasta la cocina de muchas de las familias de la comunidad donde estábamos. Y esto fue algo muy especial porque él nos comentaba que tal vez como solamente pastor no hubiera podido llegar a esos lugares, pero con su profesión, él al ser invitado a curar, al ser contratado, él llegaba hasta la cocina. Y esto fue algo muy especial porque él nos inculcaba
el que pudiéramos prepararnos, el que pudiéramos tener una profesión, un oficio, y que con esto, al dedicarlo a Él, pudiéramos servir. Con esto quiero explicar que muchas veces no necesitamos separar lo que hacemos con lo que somos. Necesitamos entender que muchas veces nuestra profesión, nuestro oficio, es una puerta, una oportunidad para poder compartir. Y es importante que podamos hacerlo. ¿Cuántas veces no hemos pensado que venimos al servicio y después de esto se acabó el tiempo espiritual o el tiempo de culto? Cuando en realidad estamos como creyentes en todo momento sirviéndole a Dios. En todo momento podemos hacer su voluntad y es lo que queremos compartir también. Algo más es qué estás haciendo. Y bueno, en este punto que vemos es Priscila y Aquila aprovecharon cada oportunidad para servir al Señor donde ellos estuvieran. Les invitábamos a leer el capítulo completo porque también vemos posteriormente que ellos estuvieron en Corintio, pero también en Éfeso. Y ellos siguieron haciendo esto, siguieron aprendiendo, siguieron compartiendo en el lugar donde estaban. Y también tuvieron la oportunidad de ser formados por Pablo. Y asimismo, esta instrucción tan importante les sirvió para que posteriormente encontraran a Apolos. Y bueno, yo creo que todos conocemos esta historia, lo que aconteció en este encuentro, cuando Apolos fue instruido por ellos dos y él conoció también. Y además, Apolos pudo compartir a muchas de las personas. Él tenía hasta cierto pasaje, hasta cierta porción y pudo entender mejor el Evangelio por este matrimonio, por Priscila y Aquila. Y bueno, posteriormente vemos que ellos dos también tuvieron una iglesia en casa. Lo vemos en 1 de Corintios. Y es algo muy interesante porque si ellos hubieran dividido lo que es su profesión, lo que es su oficio, con lo que ellos tenían que hacer, quizás no hubieran podido conocer a Pablo y no hubiera acontecido todo esto. Hay algo muy interesante y como decimos, no hay casualidades. Todo acontece por una razón suprema y es Dios guiando todo. Me gustaría contarles una historia. En las comunidades muchas veces nosotros queremos dejar algo práctico a las personas para que puedan entender mejor el pasaje, mejor el capítulo y que esto pueda impregnarse de mejor manera. Y bueno, la historia que quiero contarles es la historia de un tigre pequeño que estaba al lado de su papá, un tigre fuerte, grande, y él, cuando estaba conviviendo con él, vinieron a su mente muchas preguntas. Una de las primeras preguntas que él tenía es, oye papá, le dijo al tigre, ¿por qué tenemos estas piernas tan fuertes y tan ágiles? Y el tigre papá le contestó, bueno, es que Dios nos hizo así de esta manera y tenemos estas piernas para poder correr y alcanzar a nuestra presa. Nuevamente el tigre pequeño, el hijo, le preguntó, oye papá, ¿por qué tenemos estas garras tan afiladas y puntiagudas? Y el tigre papá le comentó, bueno, es que Dios nos permitió tener estas garras para que podamos atrapar a nuestras presas y poder desgarrar y poder comer. Ok, muy interesante. Pero nuevamente el tigre cachorro le pregunta, oye papá, ¿y por qué tenemos esos colmillos tan afilados? ¿Por qué tenemos de esta manera? Bueno, lo que pasa es que Dios nos ha diseñado de esa manera para que podamos atrapar a nuestra presa una vez que la alcanzamos, sostenerla con nuestras garras y también poder devorar y comer bien. El tigre se quedó pensando, el tigre cachorro, y le dijo, y entonces, si tenemos estas piernas, estas garras y estos colmillos,
y fue algo que Dios nos dio. ¿Por qué entonces estamos encerrados en el zoológico? Fue algo que tomó por sorpresa al, al tigre papá. Y con esta ilustración quiero que meditemos y veamos que muchas veces tenemos ya herramientas, tenemos cosas que Dios nos ha permitido poseer con el objetivo de que podamos servirle, pero muchas veces nos encontramos en el lugar incorrecto. Estamos posicionados en un lugar incorrecto y lo que tenemos no lo usamos para el propósito por el cual lo diseñó Dios. Sí, qué interesante, ¿no? Lo que comenta Edgar. Cuando lo escuchaba pensaba en Apolos, ¿no? Lo que decía. Y cómo, si recapitulamos, Priscila y Aquila fueron expulsados o fueron sacados de donde estaban, llegan a Corinto, ahí conocen a Pablo y están trabajando juntos, como él decía, tuvieron este tiempo de ser instruidos o de en el trabajo diario aprender más de Pablo. Después él mismo se los lleva a Éfeso, donde ellos se quedan y ahí los deja, ¿no? Y al estar ahí conocen a Apolos, que era un hombre ferviente por el Señor, pero que no tenía como la revelación completa, no había entendido por completo el Evangelio, y ellos se sentaron con él y le empezaron a compartir. Y de ahí podemos ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cómo Apolos fue de gran bendición para mucha gente, y también Priscila y Aquila. Pablo los menciona en otras ocasiones respecto a su servicio, a que tenían una iglesia en su casa. Y pensaba en eso, en el impacto que a veces no alcanzamos a ver de lo que Dios puede hacer. ¿No es así? El pensar en cómo las situaciones que parecen complicadas, Dios las usa para hacer cosas mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. O las situaciones que parecen común, Dios las usa para hacer algo mucho más allá de lo que podemos pensar. Y eso es un impacto, eso es algo que nos debe dejar pensando, ¿no? Meditábamos ahorita en estas vidas, regresando a las preguntas, veíamos la primera, ¿dónde te ha puesto Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde Dios te ha puesto? Y sabemos que a veces las circunstancias pareciera que son las que nos mueven, pero sabemos que al final es Dios el que nos puso ahí. Las otras sería, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es ahí? Y por último, ahora, ¿qué estás haciendo con lo que tienes y con lo que sabes en el lugar donde Dios te ha puesto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos compartiendo el Evangelio? ¿Estamos cumpliendo el llamado que Dios nos ha dado? ¿Estamos siendo testigos donde Él quiere que lo seamos? Porque esto no es un llamado para unos cuantos, es la función de la iglesia, el ser luz, el ser testimonio donde quiera que vayamos. Y quisiera que pudiéramos leer Efesios 4:1. ¿Quieres leerlo? Ok, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Efesios 4:1. Sí, que andemos dignos de la vocación con la que hemos sido llamados. Y si yo preguntara, han sido muchas preguntas hoy, pero ¿cuál es tu vocación? Si alguien te llegara y dijera, ¿cuál es tu vocación? A lo mejor responderíamos maestro, abogado, carpintero, pero realmente, por como vemos en Efesios, no se está refiriendo a esa vocación como tal, sino al llamado que todo hijo de Dios tenemos. Todo hijo de Dios somos llamados a hacer la voluntad de Dios, a hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que las naciones le conozcan, que otros sepan que Él es Dios y se rindan ante Él. Entonces, dice que andemos como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. Como Edgar mencionaba, nosotros somos creyentes domingo en la mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cada día de nuestra vida. Todos los días somos creyentes y debemos de reflejar.
y somos luz donde estamos y debemos ser luz en medio de las tinieblas. Entonces nuestro llamado es hacer la voluntad de Dios. Nuestro llamado es hablar de Él. Y entonces, ¿se acuerdan que al principio Edgar mencionaba un versículo y nos decía que esto era como el centro o lo que podíamos ver en Priscila y Aquila? Pero ahora lo vamos a leer en español por aquellos que no alcanzamos a entenderlo como estaba en náhuatl. Y es este. ¿Quieres leerlo? Sí. Como les decía, el centro de la enseñanza que queremos compartirles es este, y habla sobre la esencia, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. Hermanos, todo lo que hacemos es para Él. Todo lo que hagamos es por Él y es para Él. Él es el Señor de todas las cosas y nuestra vida debe reflejar esto. Nuestra vida, así como la de Priscila y Aquila, donde vayamos, donde estemos, debe reflejar que Él, que todo es de Él, por Él y en Él. Para Él es todo. Esto no solo es para misioneros, es para todo hijo de Dios. Esto es algo que todos debiéramos hacer. Cada uno debemos hablar donde estemos, no esperar a que llegue el pastor o alguien más, que venga Alan, que venga Luis Sierra, que venga alguien más. Dios nos ha puesto en un lugar para hacer luz y nos ha dado su espíritu para hacer lo que Él quiere que hagamos. Priscila y Aquila eran solo unos hacedores de tiendas, si podemos decirlo así, pero ellos cumplieron lo que Dios les llamaba a hacer. Ahora la pregunta es, o la invitación es, seamos hacedores de tiendas. Seamos lo que Dios quiere que seamos y cumplamos el llamado que Dios tiene para nosotros. Y bueno, esta es parte de lo que quisiéramos compartir. Sí, y claro, para terminar, enfatizar sobre que nada escapa de las manos de Dios. En el pasaje que vimos, ellos fueron expulsados por un acontecimiento que fue algo que les tomó por sorpresa sin duda para ellos. Hoy día estamos en algo similar. Tenemos una pandemia que nos tomó por sorpresa a muchos, pero entendemos que muchas veces Dios prepara un escenario que no es necesariamente como lo pensábamos para que podamos hacer su voluntad. Tenemos algo ya para poder hacer su voluntad. Tenemos herramientas y esas herramientas Dios nos ha equipado y nos las ha dado ya de antemano, y son profesiones, son oficios, y donde quiera que estemos podemos hacer su voluntad. A lo que muchas veces compartimos Rubí y yo es que entregamos lo que teníamos en las manos de Dios, y eso fue nuestra profesión. Y hoy día podemos servir con nuestra profesión. Queremos animarles a cada uno de ustedes que analicen qué es lo que ya tienen en sus manos, que mediten en el contexto en el que estamos y vean que tenemos la oportunidad de poder servir a nuestro Dios y que podamos ser dignos de la vocación con la cual fuimos llamados. ¿Cuál es la vocación? ¿Cuál es tu vocación? Nuestra vocación es glorificar a Dios y con lo que tenemos debemos de hacerlo. Este año que inicia es un tiempo especial para que podamos meditar que nosotros mismos en donde estamos tenemos un campo de acción, un lugar de trabajo donde podemos compartir. Hemos comentado que muchas veces un ingeniero no tiene el mismo círculo de amigos o de influencia que lo tiene un panadero. Y asimismo, el panadero no tiene la misma influencia o círculo que tal vez un profesor. Pero cada uno estamos ubicados estratégicamente. Y ahora más que nunca por la pandemia podemos entender que podemos compartir a más gente. Es el tiempo en el que debemos invertir sabiamente el tiempo para compartir y hacer
nuestra labor, la labor y que podamos decir que somos dignos de la vocación con la cual hemos sido llamados. Hermanos, les agradecemos mucho el tiempo y la oportunidad que nos dan para poder compartir. Sí, sí, gracias. Y también este punto, y aún Dios puede, como decía Edgar, donde estamos, servir. Y aún Dios puede llamarnos para ir a otro lugar. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que ya estamos haciendo aquí, que es glorificar a Dios, compartir el Evangelio, hablarle a otro del Señor. Así que preparémonos, estemos listos, hagamos lo que nos corresponda y seamos obedientes a la voz del Señor, porque en el momento en que Él nos diga, muévete acá, muévete allá, quédate aquí, nosotros seamos obedientes y dispuestos y digamos, Señor, heme aquí. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero eso solo lo podemos hacer tomados de la mano de Dios, confiando en el Señor y siendo obedientes, sensibles y obedientes a su voz. Y pues vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho, Señor, esta oportunidad y el gran privilegio que tú nos das de poder compartir y hablar de tu palabra. Sin duda, como lo hemos expresado, Señor, son tiempos difíciles, pero que no son ajenos a ti. Tú tienes el control de todo. Tú has podido permitir que acontezca esto. Señor, en medio de este panorama que tenemos en este año que estamos iniciando, rogamos, Padre, que tú nos des esa sabiduría para poder ser sabios y compartir donde quiera que estemos, que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, Dios, y que seamos también portadores del Evangelio, que no solamente vengamos, aprendamos de tu palabra, sino que también lo hagamos, que seamos hacedores. Por favor, Padre eterno, te lo rogamos, que cada uno de nuestros hermanos en este año pueda glorificarte y a diferencia de otros años en este, puedan ejercer, Señor, su vocación, que puedan ser fieles, Señor, a tu llamado y que podamos también glorificarte con nuestras vidas, con nuestras profesiones, con lo que tú nos has dado en nuestras manos, Padre, y que ya tenemos de parte tuya. Que así como Priscila y Aquila podamos ser instrumentos y que donde quiera que vayamos hablemos de ti, hablemos de tu palabra y que podamos ser aquellas personas que siembran para que el fruto, Señor, tú lo coseches, Padre. Por favor, Dios, te lo rogamos y te agradecemos este tiempo y este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias.